Buenos días, somos Irene Acosta Manzano y Elvira Barrios y esta ponencia trata sobre las propiedades psicométricas de la escala de las percepciones del profesorado en torno a la implicación del alumnado adulto de lengua extranjera. Este estudio surge de un análisis temático que indicó que hay una gran escasez de investigaciones en cuanto a las percepciones del profesorado de aprendientes adultos de lengua extranjera o segunda lengua sobre la implicación de su alumnado. La revisión de la literatura nos indicó que todos los estudios hasta la fecha se centran en la implicación del alumnado a través de las mismas percepciones del alumnado, y cuando se le ha preguntado al profesorado, nunca ha sido sobre lo que ellos pensaban, sino sobre lo que pensaban que sus alumnos consideraban. Por ello, el objetivo de esta ponencia fue validar una escala para medir la implicación del alumnado en su propio aprendizaje según las percepciones del profesorado, y dentro de esta escala, pues determinar la validez y fiabilidad de la escala y determinar la estructura factorial de la escala según las percepciones del profesorado. Entonces, cuando ponemos IALE, este diminutivo significa implicación del alumnado en su propio aprendizaje de lengua extranjera o segunda lengua. En cuanto a la metodología que empleamos, hubo un total de 179 participantes que dieron su consentimiento. Realmente en el estudio respondieron 183 participantes, pero 4 de ellos no dieron su consentimiento a que se utilizase su información para las publicaciones. Por lo tanto, los resultados aquí reflejados son los de 179 docentes de idiomas. El contexto fueron las escuelas oficiales de idiomas de España. O sea, para conseguir participantes se envió un correo electrónico a todas las escuelas oficiales de idiomas de España y a los amigos de las investigadoras que trabajaban en academias en España. Y se consiguieron 179 docentes que dieron su consentimiento. En cuanto al instrumento que se utilizó, fue un cuestionario que constó de 3 secciones. La primera fue una sección sociodemográfica, la segunda trató de la escala cuantitativa de las percepciones del profesorado de las implicaciones de su alumnado, que es la que aquí se investiga, y la tercera sección fue una parte cualitativa que contenía preguntas abiertas sobre sus percepciones. Entonces, la escala inicial con la que le enviamos al profesorado constaba de 29 ítems y 5 dimensiones. Bueno, ya veréis que al final, tras validar la escala, al final son 24 ítems y 4 dimensiones. Pero bueno. El análisis de datos se hizo a través de IBM SPSS, tanto el programa normal como la extensión de AMOS. En cuanto al diseño de investigación, el primer paso fue crear la escala. Para ello se hizo un análisis temático de todas las escalas que se habían creado hasta la fecha y se obtuvieron ítems que se adaptaron, adaptamos las autoras a las percepciones del alumnado. Entonces el ítem era, por ejemplo, cuando se le preguntaba al alumno, presta atención en clase, al adaptarlo a las percepciones del profesorado, el ítem se convirtió en mis estudiantes prestan atención en clase. Tras conseguir los ítems iniciales, se pasó a una prueba de validez de contenido por juicio de expertos. Entonces, 2 expertos ajenos a las autoras en didáctica de la lengua extranjera dieron su validez. Y por último, la fase que se expone en esta ponencia es la validez de constructo, que para ello utilizamos un análisis de componentes principales con la matriz variada de Varimax, la matriz rotada de Varimax y un análisis factorial confirmatorio. Entonces, en cuanto a los resultados, como he mencionado, inicialmente había 29 ítems y 5 dimensiones, y tras el análisis, factorial por rotación, rotado por Varimax, se obtuvieron 4 dimensiones: la emocional, agéntica, metacognitiva y cognitivo-conductual, con un total de 24 ítems. Bueno, en cuanto a los resultados sobre el análisis
factorial confirmatorio. Los índices de bondad de ajuste idóneos, según la literatura, son estos, y estos fueron nuestros resultados. Es decir, el chi cuadrado dividido por los grados de libertad fue adecuado. También la raíz cuadrada media residual, la raíz cuadrada media de errores de aproximación, pero el resto de los resultados no fueron iguales que los idóneos, aunque se acercaron mucho. Es decir, el índice de bondad de ajuste, el de bondad de ajuste ajustado, tenían que ser mayor de 0,95, pero se quedaron en 0,821. Lo mismo sucedió con el índice de ajuste normalizado, el índice de ajuste comparativo y el coeficiente de Tucker y Lewis. Bueno, pese a ello, como se demuestra en la literatura, los resultados son adecuados porque es muy difícil llegar a conseguir los idóneos. Entonces, la validación se realizó a través de una validación de contenidos por juicios de expertos y a través de la validación de las propiedades psicométricas que mostraron a través del alpha-Combrach una alta consistencia interna. A través del análisis de componentes principales mostraron que había 4 dimensiones y 24 ítems. Y a través del análisis factorial confirmatorio se mostró que el ajuste de los datos era aceptable. En cuanto a las limitaciones de nuestro estudio, las limitaciones que presentamos fue que se empleó un método de muestreo por conveniencia. Por lo tanto, mandamos un correo electrónico, intentamos conseguir el mayor número de participantes posible, dada su disponibilidad y relativa accesibilidad. Por lo tanto, no es una muestra representativa de todo el profesorado en España. Además, contamos con el sesgo de autoselección, es decir, se lo mandamos a todos los directores de escuelas de idiomas y los amigos que teníamos, pero dado su carácter voluntario, solo los que quisieron lo contestaron. Y normalmente se ha demostrado que la gente que contesta estos cuestionarios suelen ser los más implicados. Entonces, tenemos el sesgo de autoselección. Pero en conclusión, hemos conseguido validar la primera escala para medir la implicación del alumnado adulto en su aprendizaje de lengua extranjera o segunda lengua, según las percepciones del profesorado. Si tenéis alguna duda, no dudéis en contactar conmigo, con Elvira, pero sí, este es mi correo, irinacostadoctorado@gmail.com. Muchas gracias.